Ya, a las 5 con Alberto Padilla, un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio, a las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña tratando de controlar los incontrolables, como usualmente lo hace el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Por cierto que le adelanto, hablando de Colombia, más adelante vamos a tener un reporte desde Colombia con la situación muy grave que se está presentando actualmente en aquel país, donde aparentemente este atentado contra el candidato presidencial del fin de semana fue tan solo el principio de lo que ha sido una gravísima situación. Hablando también de situación muy grave en Estados Unidos, vamos a tener también un reporte desde Estados Unidos con la situación que está sucediendo concretamente, bueno, que inició en Los Ángeles y en la cual el presidente Trump tuvo que enviar, bueno, no tuvo, decidió enviar a la Guardia Nacional y etcétera. Más adelante vamos a tener también un reporte a este respecto desde Estados Unidos. Mientras eso sucede, déjeme informarle que, bueno, este día de martes, se informó que la expresidente de Argentina, Cristina Fernández, viuda de Kirchner, la Suprema Corte de Justicia ratificó una sentencia. Ella había acudido a la Suprema Corte de Justicia tratando de que, de que ésta le rechazara la sentencia de un juez que la enviaba a la cárcel, la había enviado a la cárcel acusada de corrupción, y le prohibía a Cristina aspirar en el futuro nunca más a un puesto de elección o un puesto político. Esta había sido la sentencia del juez. Ella acudió a la Suprema Corte para ver si la Suprema Corte le dictaminaba lo contrario. La Suprema Corte ratificó la sentencia de tal manera que entonces la presidenta acude, se le ratifica que va a la cárcel y que no puede aspirar a un puesto de político nunca más en el resto de su vida. Sin embargo, por la legislación en Argentina, como ella es una persona mayor de 70 años, entonces se le permite no pisar la cárcel. Entonces, se le ratificó la condena, pero por tener más de 70 años se le da el beneficio de no ir a la cárcel y no irá a la cárcel, pero está condenada, pero no irá a la cárcel por ser una persona mayor de edad. En teoría, va a tener que quedar en arresto domiciliario. Lo que sí se ratifica es que no podrá, hasta ahora esa es la orden, no podrá nunca más aspirar a un puesto político y mucho menos, por supuesto, de elección popular. Así es que esa es la noticia que se da en este momento desde Argentina. Bien. Mucho más trágico, bueno, en una noticia muy trágica, discúlpeme, en una noticia muy trágica, definitivamente muy trágica, en Austria, un pistolero mató al menos 10 personas e hirió a docenas más
dentro de un plantel educativo en la ciudad de Graz, en el sur de Austria. Las autoridades dijeron que este atacante, que había sido estudiante de esta escuela, murió por suicidio en un baño de este colegio y las autoridades piensan que era un pistolero solitario que actuó solitariamente. Hay que decir que el canciller austriaco declaró 3 días de luto nacional por este hecho. En Londres, oficiales de Estados Unidos y de China se reunieron por segundo día consecutivo para hablar de un acuerdo comercial entre las dos economías más grandes del mundo. Obviamente tratando de desescalar las tensiones comerciales en estos países. Decir que en la primera reunión bilateral que se dio, que se da desde mayo, que esta reunión fue el lunes y es la primera que se dio desde mayo. En aquel entonces los países, ambos países, habían acordado en disminuir sus aranceles recíprocos. En esta ocasión, después de la primera jornada, el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, simplemente dijo que las negociaciones van bien. Fue todo lo que dijo. Eh, Vamos a ver en qué termina esto, ¿eh? Pero a mí me parece que, de nuevo, me parece que Donald Trump, en el caso de China, Donald Trump se pintó en la esquina de la habitación. Y Donald Trump es ahora el que necesita un acuerdo comercial con China, es el que necesita. Entonces vamos a ver qué se resuelve en este famoso acuerdo comercial, pero me parece aquí que quien tiene el sartén por el, quien tiene el mango del sartén en la mano es China y se lo entregó Donald Trump. Se lo entregó Donald Trump, pero vamos a ver en qué termina estas negociaciones y después, pero vamos a ver, vamos a ver. Hay que decir que Australia, Gran Bretaña, Canadá, Nueva Zelanda y Noruega conjuntamente anunciaron un paquete de sanciones en contra de nadie menos que de ministros del gobierno de Israel que pertenecen a extrema derecha. Es decir, solamente a unos ministros. Ministros me refiero a que dependen directamente del primer ministro Benjamin Netanyahu. Estos ministros, pero son exclusivamente de parte de la coalición de ultraderecha que forman el gobierno de Benjamin Netanyahu. Estos ministros son Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich. Y las sanciones son por incentivar violencia en contra de los palestinos en la ribera occidental. Esta nota no profundiza en qué tipo de sanciones se les dieron a estos dos ministros. Mientras tanto, se informa que 17 palestinos fueron muertos por bajo fuego de Israel cerca de nuevo de sitios donde se distribuye ayuda humanitaria en la parte central de Gaza. Esto de acuerdo a lo que informan autoridades sanitarias locales palestinas. Al respecto, Israel dijo que efectivamente hizo disparos de advertencia a algunos sospechosos que se estaban acercando a las tropas y por lo demás está investigando el incidente. Eso fue lo que dijo Israel. La Unión Europea propuso bajar el precio tope del petróleo ruso actualmente de $60, así como la prohibición de transacciones con todo tipo de transacciones con Rusia, específicamente con las oleoductos del Nord Stream, en lo que es un nuevo paquete de sanciones económicas en contra de Rusia. Más temprano,
Rusia había lanzado otra ronda de ataques con drones sobre Ucrania, varias ciudades de Ucrania, al día siguiente de haber lanzado el asalto aéreo más grande desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania. Hay que decir que oficiales ucranianos han reportado que grandes áreas de la capital de Kiev fueron afectadas por estos ataques. No sé si lo ha notado usted, pero ya llevamos días, o ya lleva el mundo días en que no se escucha nada de un cese al fuego, ni de negociaciones de paz, ni nada entre Rusia y Ucrania. Pakistán anunció planes de aumentar su presupuesto de defensa en un 20% respecto del año pasado, para un total de 9.000 millones de dólares. Hay que decir que esta propuesta de incremento se da después del conflicto militar que tuvo con su vecino India, desatado por un ataque terrorista en la zona de Cachemira controlada por la India. Ataque terrorista que Pakistán dice que no tiene absolutamente nada que ver, pero que sin embargo la India jura que Pakistán tuvo absolutamente todo que ver. Hay que decir que el presupuesto de Pakistán para el año que comienza el 1 de julio, que debe de ser todavía aprobado por el Parlamento, reduce en general el gasto en un 7% en general, pero dispara en un 20% el gasto militar. Fíjese usted qué interesante, muy interesante. Ahí lo tiene usted. Déjeme informarle que el Banco Mundial disminuyó su estimado de crecimiento económico del mundo para este año 2025 del original 2,7% al 2,3%. El Banco Mundial dijo que la revisión de su estimado es por los problemas comerciales, las tensiones comerciales fue lo que dijo, así como la política, la incertidumbre política. Decir que el Banco Mundial advirtió que la economía global se dirige a su peor desempeño en 17 años, con excepción de las recesiones causadas por la crisis financiera y por la pandemia. Pero esto es tan solo un organismo más. Esto es tan solo un organismo más que culpa. A ver, esto es tan solo un organismo internacional más que reduce sus estimados de crecimiento del mundo, culpando, en este caso, dice, las tensiones comerciales. Obviamente, todo el mundo sabemos cuál es el origen de las tensiones comerciales. Y yo le reitero aquí lo que siempre le he reiterado. Estas famosas tensiones comerciales, que tienen otro nombre, que puede ser guerras comerciales, que tienen otro nombre, que son problemas comerciales, y que tienen otro nombre mucho más identificativo, que es los aranceles de Donald Trump, son 100% discrecionales y elegidos a hacerse por una persona que es Donald Trump. Es decir, o sea, no había necesidad, no había ni, o sea, estos problemas comerciales solamente son por las ganas y decisión, capricho si usted quiere, de Donald Trump nada más. Pudieron no haber sucedido y el mundo no estaría recibiendo estimados de crecimiento a la baja que causan todo tipo de dolor, ¿eh? Todo tipo de dolor. En el caso del Banco Mundial, el Banco Mundial está reduciendo su estimado de crecimiento en casi medio punto porcentual.
casi medio punto porcentual. ¿Tiene usted una idea de lo que representa en actividad económica, en pérdida de riqueza, un medio punto porcentual del Producto Nacional Bruto del mundo? Estamos hablando o sea, o sea, es incalculable. Bueno, la manera de calcular es medio punto porcentual, pero es que eso es inaudito, es muchísimo. Y solo por el capricho de una persona. Solo por el capricho de una persona. Ahora, si usted dijera, si usted dijera que Donald Trump lo hace en beneficio de los Estados Unidos, bueno, uno pudiera tal vez entender. Pero no, porque Estados Unidos también tiene estimaciones de crecimiento a la baja por parte de estos mismos organismos. También. Es decir, también, o sea, Donald Trump, uno dijera, bueno, se está llevando al mundo entre las patas para beneficiar a Estados Unidos, que por cierto, eso es lo que alega Donald Trump, por cierto. Eso es lo que alega Donald Trump. Pero si eso fuera cierto, el resto del mundo tal vez lo entenderíamos. Porque uno dijera, bueno, yo también lo haría. ¿No? Si es para beneficiar a mi país, ni modo, lo siento mucho, el resto del mundo es para beneficiar a mi país. Pero en lo más mínimo, totalmente en lo más mínimo. Estados Unidos va entre las patas también, también. Entonces o sea, es simple y sencillamente porque al señor le dieron las ganas. Punto, se acabó. Eso es todo. Y bueno, aquí lo tiene usted. Ahora, esto es hasta ahora, ¿va? Este crecimiento, este estimado puede volverse a bajar otra vez. Definitivamente puede volverse a bajar, definitivamente. Pero por lo pronto, ahí lo tiene usted. Bien, fíjese este dato que está informando Airbnb. Usted conoce Airbnb, ¿no? Este sitio de alquiler compartido de hospedaje en el mundo. Airbnb está reportando un 80% en el incremento de búsquedas. O sea, usted sabe que Airbnb está documentando, él documenta todas las búsquedas que hacen sus clientes, ¿sí? Bueno, Airbnb para esta primavera, que es primavera en el hemisferio norte, está reportando un aumento del 80% en las búsquedas de viajes solitarios, de viajes solos, con respecto al año pasado. Un 80% de viajes solitarios. No dice por qué, porque pues Airbnb no puede saber por qué, pero simplemente hay un aumento del 80% en las búsquedas de viajes solos, a diferencia del año pasado. Ahí lo tiene usted eso. Rápidamente, déjeme informarle que después de que, vamos a Brasil, porque después de que en mayo pasado, este mayo, el mes pasado, Brasil reportara que su inflación anual estaba bien por encima del objetivo del Banco Central, que es del 3%, martes se está informando que la inflación de Brasil en abril, bueno, la inflación en abril fue de 5,4%. Este martes se está informando que para mayo la inflación fue del 5,32%. Es decir, está bajando. Y decir incluso que bajó un poco más de lo que se esperaba. Pero de todos modos es alta la inflación de 5,32%. El objetivo del Banco Central es del 3%, así es que todavía le falta. Y hay que decir que la tasa de política monetaria del Banco Central de Brasil es de 14,75%, que es una de las más altas del mundo. Eh, y la próxima semana habrá reunión de política monetaria y se espera que incluso la vayan a subir más. ¿Qué es lo que está pasando en Brasil? Bueno, en Brasil está pasando que el gobierno de Lula da Silva está llevando la economía caliente.
literalmente está llevando la economía caliente porque el gobierno está gastando mucho en gasto social, obviamente, ¿sí? El mercado laboral está muy ajustado, la gente está trabajando y por tanto también están gastando, porque la gente tiene trabajo, están gastando y por tanto, por supuesto, entonces el consumo se mantiene alto, ¿sí? Todo esto hace que la economía esté calentándose, entonces hay tanto dinero circulando, la gente está comprando tanto, ¿qué es lo que sucede cuando la gente compra mucho? Bueno, los precios suben. Si usted vende huevos y los vende a un peso, cada los huevos, cada un peso, y se le venden todos los huevos, pues estaría este medio bruto si mañana vendiera todos los huevos otra vez a un peso. Pues mejor lo sube a unos 50. Vamos a ver qué pasa. ¿No? Así es como funciona la oferta y la demanda. Y eso es lo que está sucediendo. Hay que decir que en las últimas semanas el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, eh, aparte, ha tomado decisiones como por ejemplo aumentar los pagos de jubilación, expandir los programas de créditos que se pueden deducir de los salarios para los trabajadores del sector privado, desde un nivel que había antes de 4 millones de trabajadores hasta ahora 47 millones. Y aparte, les ha otorgado a los jubilados también un bono de fin de año anticipado. Y obviamente le suena esto como a medidas populistas, ¿verdad? Bueno, pues lo son. Son medidas populistas definitivamente porque lo que está haciendo Lula da Silva es tratar de revivir de reanimar lo que es en realidad un bajo nivel de popularidad antes de las elecciones generales que serán en el año 2026. Y decir que también el Congreso ha estado con los bolsillos un poco sueltos, ¿sí? Hay que decir que todo parece indicar, de acuerdo a los analistas, que la inflación probablemente ya llegó a su pico, especialmente dada el resultado de este martes, este último resultado. Parece ser que ya la inflación llegó a su pico, lo cual le daría al Banco Central de Brasil, pues, margen de maniobra para disminuir las tasas. Eso sería en principio. Lo que pasa es que sería muy difícil que pueda hacer esto el banco si tanto el presidente Lula da Silva como el Congreso siguen regalando dinero. Eso sería pues algo difícil, ¿no? Así es que ahí lo tiene usted. Bien, vamos a hacer una pausa rápida y regresamos con nuestros reportes del día de hoy. Volvemos a las 5 con Alberto Padilla. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bien, vámonos a Colombia porque ayer tuvimos, bueno, a ver, olvídese de lo que tuvimos ayer aquí. El fin de semana, como usted sabe, en Colombia hubo un atentado criminal contra la vida de un precandidato a la presidencia o candidato a la presidencia y no lo mataron, pero está todavía con la vida pendiente vendiendo de un hilo.
Y ya eso fue sí, pues, suficientemente impresionante, pero todo parece indicar que esto fue el inicio de lo que es, pues no sé si calificarlo una crisis de violencia en este momento en Colombia, donde en las últimas horas se han dado varias atentados terroristas, atentados con coches, etcétera. Está con nosotros y le agradezco muchísimo a el periodista, colega y productor de este programa, Mauricio Sandoval desde Colombia. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando en este momento en Colombia? Hola Alberto, feliz tarde para ti y para toda la audiencia. Pues es un escalamiento del conflicto que viene desde que se posicionó Gustavo Petro en la presidencia de la República y que cobra fuerza en las últimas semanas. Hoy hubo una escalada en el suroccidente del país a cargo de las disidencias de las FARC. Se dice también pues que estaban conmemorando el aniversario de alias Majin Buu, uno de los guerrilleros de esa organización delictiva que murió pues ya hace algún tiempo. Y cuando sucede esto así de líderes guerrilleros o algo que cumple pues aniversario de muertos, bien sea que hayan muerto por operaciones militares del gobierno o pues ya por causas naturales, pues hacen este tipo de actos. Se presentaron cerca de 5 carros bomba y 16 atentados terroristas en el suroccidente del país. ¿Y qué es el primer aniversario o hace más años de esto? No hace más años ya. ¿Y en los últimos años, en esos demás años también explotaron carros bomba? Sí, explotaban y sobre todo pues en esa misma región del país, en el departamento del Cauca, donde se concentraron la mayoría de ataques, sino que ahora ya pues se está viendo nuevamente en las ciudades. Cali, pues una de las ciudades más importantes del país, por no decir que la segunda, pues hoy se ve afectada también. Entonces pues ya se ve de un nivel un poco más grande de lo que hacen generalmente, que es en zonas rurales. Cuéntanos, a ver, primero que nada, tú hablas de que esto comenzó desde que llegó Petro al poder, pero te pregunto, eh, ¿pudiéramos ligar lo que sucedió el fin de semana con el candidato con lo que está pasando en estos últimos días? Y dos, ¿lo del fin de semana sería un inicio de una ola o no? Se pudiera hilar con algunas versiones que denunció la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila en las últimas horas, que no es versión oficial, por supuesto, y el gobierno no ha confirmado ni desmentido eso. Ella aseguró que se había comunicado con un militar de inteligencia del ejército y le había dicho que las disidencias de las FARC, que es este grupo que cometió los ataques el día de hoy, es el responsable del atentado contra Miguel Uribe y que se conoció que ese mismo grupo terrorista pretende atentar contra Vicky Dávila, María Fernanda Cabal, otra aspirante a la presidencia por el uribismo, Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella, y que se estarían ofreciendo cerca de 8 millones de dólares pues para lograr dar con estos atentados. Entonces, digamos, pudiera unirse en ese sentido de que esas informaciones se corroboren porque pues son pertenecientes al mismo grupo ilegal, pero pues digamos acá no se atentó contra más políticos ni nada, sino fue simplemente contra la población civil, que es el modus operandi de ese grupo guerrillero que se desertó del proceso de paz con Juan Manuel Santos y también hacia la fuerza pública y hacia la policía. Entonces, digamos, ahí pudiera haber alguna relación en ese sentido de que sería el mismo grupo que atentó contra Miguel Uribe. ¿Nos pudieras reportar a ver si puedes, porque sé que son muchos, por eso te lo pido, lo mejor, lo más cercano que tengas en la mente, los atentados, coches bomba, etcétera, que han habido desde el fin de semana hasta ahora? Desde el fin de semana son 5 carros bomba, entre carros y motobomba, y 16 ataques en total, con cilindros bomba, drones y ataques también. Un policía fue asesinado a quemarropa con un fusil en el municipio de Caloto, en el departamento del Cauca, entonces suman cerca de 16. Y esta violencia no estaba hace una semana, ¿o sí? Pues hace una semana en ese sentido, no, como te digo, pues esto sucede cuando hay aniversario de muerte de alguno de los líderes terroristas, entonces hacen, digamos así, a gran escala. Obviamente esos atentados se vienen recrudeciendo desde que llegó al poder Gustavo Petro y heredó de Juan Manuel Santos un proceso de paz fallido que volvió a recrudecer la violencia en el país. Entonces se vienen presentando casos, pues, así aislados, una semana, al mes otro, pero pues así, digamos, en esta magnitud, pues
digamos, coincidió con el atentado a Miguel Uribe, pues que ya es algo escandaloso. Entonces, pues al escuchar estas noticias también, pues digamos, se acrecienta un poco más. Pero pues digamos, también hay que esperar también qué dicen las autoridades por lo que pues podía ser por este aniversario que en esas fechas pues cometen, digamos, más actos de los normales, pero pues esto ya se viene recrudeciendo durante los últimos 2 años. Y por cierto, estos atentados de estos días, de hoy y de ayer, han causado muertos, ¿cierto? ¿Cuántos van? Cuatro personas muertas y más de 15 heridos, dos en el departamento del Cauca y dos en el Valle del Cauca. En las últimas horas se hizo consejo de seguridad tanto en Popayán como en Cali, las dos ciudades pues más cercanas y más afectadas con esta situación. Eso siempre sucede, se hacen los consejos extraordinarios de seguridad, pero a la final no se llega a nada porque se supone que en esos consejos se deben definir estrategias para prevenir actos similares y antes, por el contrario, pues se incrementan. Entonces simplemente es una reunión formal que hacen, pero que no se llegan a acciones concretas para evitar que esto siga sucediendo. ¿Y cuál ha sido la reacción, las declaraciones del presidente Petro a este respecto? El presidente Petro anunció que iba a visitar la ciudad de Cali justamente para el Consejo Extraordinario de Seguridad y pues él sigue en su mundo de X, gobernando allí a través de mensajes. Entonces el alcalde de Cali y varios funcionarios pues han dicho que no es conveniente que él fuera, sin embargo él estuvo, tengo entendido, en las últimas horas y obviamente lo abuchearon y demás porque pues le decían que no fuera a Cali a seguir incendiando el país con su discurso y demás, pero él dice que fue elegido democráticamente por el pueblo colombiano y que no le pueden prohibir circular por cualquier parte y municipio o región del país. Entonces, pues lo que dice él es que eh, últimamente, en las últimas horas, le bajó un poco al discurso que ha sido muy incendiario. Dijo que pues el país está en una guerra de la mafia, culpa a la mafia, que era pues lo mismo que se veía hace más de 30 años. Y pues dice que ahora pues hay que buscar como diálogos y consensos, cosa que pues pareció extraña porque él nunca habla en ese sentido. Vamos a ver si este cambio en el lenguaje le ayuda un poco. Y, y pues dice que las disidencias de las FARC, es que de hecho, alias Iván Mordisco, que es el responsable de estos atentados de las últimas horas, él también desertó 2 veces con Juan Manuel Santos y Gustavo Petro en su fracasada política de paz total que los volvió a incluir en unas conversaciones y negociaciones, dándoles prebendas, le incumplieron y se pararon de la mesa. Y el gobierno ha enfrentado pues una dura batalla, aunque Gustavo Petro no ha sido esa política como Álvaro Uribe de enfrentarlos directamente con el poder del Estado, con ese grupo particular de alias Iván Mordisco sí han tenido pues enfrentamientos en el departamento del Cauca porque pues digamos no aprovechó la oportunidad que le daba Gustavo Petro, pero no se sabe hasta qué fondo pues sea realmente una disputa concreta porque no es mentira que el gobierno de Gustavo Petro le da muchas prebendas a los guerrilleros y a los criminales. Lo veíamos en el atentado de Miguel Uribe, él hablando más del asesino, del sicario, que un niño, que pobrecito, que realmente pues de Miguel Uribe. Entonces pues él tiene una complicidad con estos grupos desde siempre que no es desconocida. Ahora que mencionaste a Álvaro Uribe, me recuerdo una frase una frase que escuché en Colombia y que me parece muy elocuente, que hablaba de los colombianos diciendo, me gustaba más la paz durante la guerra de Álvaro Uribe que durante la paz de Petro o de Santos. Sí, bueno, digamos allí con Santos, sí, aunque fue un proceso de paz muy cuestionado, porque obviamente era volver como a darle poder y lo que permitió incrementar los cultivos ilícitos y que esas guerrillas se rearmaran, hubo sí una paz, digamos, que se sentía, digamos, durante el proceso de paz de Juan Manuel Santos, no se veían estos ataques, pero eso se fue sembrando hasta que hoy ya detonó. Entonces, digamos, durante Juan Manuel Santos fue un tiempo pacífico en realidad, sobre todo en esas zonas donde eran bien convulsionadas, como las que estamos viendo ahora en el departamento del Cauca, en el Valle del Cauca, se sentía esa paz, pero ¿qué pasaba? Durante esa ausencia de conflictos, estos grupos se estaban apoderando de los territorios y demás, los grupos emergentes que no firmaron con Santos y que el Estado no llegó rápidamente a tomar el control de esas zonas, pues los grupos emergentes, las disidencias y otros grupos como el ELN, pues tomaron esos territorios. Entonces, digamos, ya detona. Pero lo que decía también incluso Álvaro Uribe hace poco, que siempre le cuestionaban eso, sobre todo los jóvenes que no vieron esa época de Colombia tan conflictiva y que pues apoyan mucho a Gustavo Petro, le cuestionaban diciéndole que era un guerrerista, lo que tú decías, ¿no? Militarista y demás, pero él decía, se vivía más en paz en ese momento porque obviamente se combatía con todo el poder legítimo del Estado y de la fuerza pública, pues a los criminales y no ahora que se les da es prebendas, ceses bilaterales del fuego donde el ejército está con las manos cruzadas y no puede defender a la población, entonces pues eso conlleva a que se generen nuevas violencias.
Claro. Bueno, pues Mauricio Sandoval, periodista, productor de este programa desde Colombia, te agradezco muchísimo tu reporte y tu ayuda todos los días, mi querido Mauricio. Gracias, un abrazo. Gracias, Alberto. Feliz resto de tarde para ti y para todos los oyentes. Igualmente para ti. Bueno, entonces, desde Colombia, vámonos hasta Estados Unidos, donde está nuestra colega periodista también, buena amiga, compañera Ana Candiani. Ella es periodista de la cadena Univisión. Como usted sabe, en Estados Unidos, en California, en Los Ángeles, eh, eh, el presidente Trump, vaya, es que esta es una noticia de múltiples plataformas, porque lo último fue que el presidente Trump decidió unilateralmente, sin que le pidieran ayuda, enviar a la Guardia Nacional y esto presuntamente recrudeció tanto el problema que supuestamente iba a resolver, que era la violencia, cuando menos los primeros días, y obviamente un conflicto político también. Ana Gandiani, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hola Alberto, ¿qué tal? Bueno, pues estoy como un poquito, te puedo decir que en shock, porque cuando ves las imágenes de lo que ha pasado en Los Ángeles, esto no es Estados Unidos, esto no debería de estar pasando en Estados Unidos. Por un lado, si bien es cierto, empezaron las protestas en contra de las acciones de inmigración, después entraron los revoltosos que vimos que también aparecieron cuando las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd hace 5 años y que realizaron saqueos y hicieron quemas y hicieron una cantidad de desmanes y que entonces ahora que se está repitiendo esta historia de una causa importante para los inmigrantes, vienen estos revoltosos que no tienen nada que perder y precisamente a dañar las calles, a robar, a prender banderas y el pretexto perfecto para la administración Trump para decirle al país lo mal que está el tema de la inmigración y para mandar la Guardia Nacional a Eh, Los Ángeles. una pregunta, sí, y sí, no sé si estés de acuerdo conmigo que los revoltosos se pueden identificar porque son los que andan con la cara tapada, son los que llegan con la cara tapada y a hacer destrozos, esos son los revoltosos. Y Pero hasta con la bandera mexicana también. ya ahora ya la pusieron también la bandera mexicana, pero déjame te pregunto, ¿estos revoltosos llegaron antes que la Guardia Nacional o después del anuncio lo de la Guardia Nacional? Antes. Antes. O Eh, sea, empezó desafortunadamente con un poco de violencia y de ahí se agarró Donald Trump para decir voy a mandar a la Guardia Nacional, y, cosa que como tú señalaste no debería de pasar si no lo pide el gobernador del estado. Exactamente, ahora déjame te pregunto, tú viviste en Los Ángeles décadas ahí, déjame te pregunto, porque el proceso como es acá es, empiezan las manifestaciones violentas, las autoridades locales, en este caso las autoridades locales de Los Ángeles, tratan de hacer su trabajo, mandan a la policía, etcétera. Si se sale de control y dicen ya no puedo más, entonces piden ayuda federal y el presidente dice, ok, ahí te va la ayuda federal. Acá no la pidieron, eso lo sabemos, no la pidieron, pero dos, tú que viviste en Los Ángeles, ¿la necesitaban sin pedirla, pero la necesitaban y no dijeron nada? No, no, yo creo que las autoridades estaban con emplazaron a todos los agentes que tenían que emplazar, eso podría haberse tranquilizado. Sí, íbamos a ver probablemente varios días de manifestaciones, íbamos a ver gente detenida, pero en el momento en que ya se anuncia la Guardia Nacional, eso se convierte en peor todavía. Y desafortunadamente, porque todo esto empieza el viernes es que empiezan las Con una manifestaciones. redada. Exactamente, que fue una redada donde detuvieron a muchas personas, a muchos inmigrantes. También eso fue frente a Corte de Inmigración. Luego también una redada muy importante. Ahí detuvieron más que redada. No sé cómo calificar el tema de las redadas, porque normalmente las redadas es cuando llegan a un lugar donde saben que hay varias personas y entonces obviamente las detienen. Ah, perdón, y lo que quería decir primero es una redada en el distrito de la moda, justamente en el centro de la ciudad donde se sabe que trabajan muchísimos inmigrantes indocumentados. Entonces ahí llegó ICE. Esto es como, o sea, un golpe muy duro a la inmigración porque son gente trabajadora, no son criminales como según dice Donald Trump. Y luego Sí, sí, o también sea, se supo, llegaron a centros de trabajo a agarrar trabajadores. exactamente, exactamente. Y llegaron también a la ciudad de Paramount, que está dentro del condado de Los Ángeles, también a detener al típico que está pidiendo trabajo afuera de un Home Depot.
el que está Una listo ferretería. para Home Depot que... es una ferretería. Exactamente, Y, Home Depot es una ferretería enorme donde tú puedes encontrar cosas para instalar un piso o cambiar un foco, y mucha gente se acostumbra que los jornaleros se paran afuera de las instalaciones de estas ferreterías llamadas Home Depot, y entonces tú le dices, oye, necesito a alguien que me venga a ayudar en un trabajo de un día. Y fueron también ahí a detener personas. al- Ese viernes terminaron detenidas 44 personas, a- inmigrantes, indocumentados. Y ahora, ahí empezaron las manifestaciones. ajá, y las ahora, no sé si esto es importante, pero yo creo que sí, pero tú me vas a decir. Primero que nada, estas redadas fueron sorpresivas, ¿va? Claro, claro. Entonces, donde la gente, la población vio que se estaban dando las redadas, fueron ahí en apoyo a los inmigrantes, o porque también leí que alguien que sí llegó fue un líder social de un activista o algo, que lo arrestaron por obstrucción de la justicia y se lo llevaron a un centro de detención, y ahí fue donde estos activistas fueron a este centro de detención a hacer la manifestación. David Huerta, lo detienen a él, pero primero pasa lo del viernes, que se pone todo terrible, y obviamente después de que después de que pasa el susto por las detenciones, empiezan las protestas. Y ese mismo viernes empieza a haber conatos de violencia. Los policías empiezan a tirar gases lacrimógenos y se hacen zafarranchos. El sábado es que se presentan más manifestaciones, obviamente ya planeadas, porque el viernes fue impromptu, después de que vinieron estas dos redadas, tanto en el Distrito de la Moda como en esta ferretería Home Depot, es que ya el sábado la gente dice, vamos a salir a protestar, esto no puede pasar. Ahí es donde detienen a David Huerta, que ya lo liberaron, por cierto. ¿Tú lo conoces a David Pero Huerta? ¿Tú sabes el perfil de él? no lo conocía él, no me tocó Pero era un conocerlo. activista, es alguien Es conocido. un activista proinmigrante muy Ya. importante para la comunidad. También estuvo ahí presente precisamente Dolores Huerta, que es una mujer que tiene 95 años y que ha defendido la causa de los inmigrantes y de los trabajadores en California, y de alguna forma su trabajo se ha extendido a diferentes partes del país. Ella ha estado ahí, a ella no la detuvieron, pero a David Huerta sí, porque lo acusaron de eso, de obstruir la justicia. Pero te pueden acusar de obstruir la justicia simplemente porque pasaste por ahí, que ese es el problema. Pero Ana, tú que viviste décadas en Los Ángeles, la gente de Los Ángeles se queja, tenía problema con que estos inmigrantes, digamos que obviamente indocumentados, estuvieran afuera de esta ferretería ofreciendo sus servicios. ¿A dónde va la gente que los contrata, que son americanos? Porque no son inmigrantes usando otros inmigrantes, son los gringos que van y los utilizan. Eso es un servicio que se utiliza, por eso están ahí, etcétera. Pero el habitante de Los Ángeles tiene un problema con estos muchachos que No. están ahí afuera. En general, no. Ha habido momentos en la historia en que sí han dicho, no, es que están ahí en la calle y no tienen en dónde ir al baño. Y no es cierto, porque utilizan las instalaciones de Home Depot, la verdad. Y que pasamos por ahí y nos vieron mal, pero esta ha sido una queja muy pequeña. No es la primera vez que las autoridades se aprovechan precisamente de eso para dar vueltecitas y detener indocumentados. No es que sea la primera vez que están haciendo redadas en el país, no es que nunca nadie las había hecho, no es que no las haya hecho la administración de Obama o la administración de Biden. El problema es la forma como está haciendo estas redadas, a los lugares donde está yendo a detener gente. En las cortes, Alberto, las imágenes son de horror, y esto pasa en diferentes partes del país, no solamente en Los Ángeles. La moda que les ha dado es irse a parar fuera de las cortes de inmigración y hasta en los elevadores, donde tienen que salir las personas que acaban de cumplir su cita de inmigración, y ahí los detienen delante de sus hijos o con sus hijos, porque también lo que están haciendo es que muchas personas que tenían casos de inmigración y que tenían que atender la cita, automáticamente les anulan el proceso y ahí son detenibles y deportables. Claro. Pero en el Y, caso de los de Home Depot, no solamente, como tú acabas de decir, los hispanos o los inmigrantes van y contratan a estas personas, no importa la nacionalidad, todos los contratan. Al Distrito de la Moda no solamente van hispanos o inmigrantes indocumentados a comprar,
va la ciudad completa. Muchísima gente que quiere conseguir buena ropa a bajo precio y te encuentras cualquier cosa maravillosa en el distrito de la moda. Esa es una de las cosas que después Donald Trump va a tener que ver y su gente va a tener que ver. ¿Quién va a hacer el trabajo de esos jornaleros? ¿Quién va a hacer el trabajo de todas las personas que se dedican a la construcción? Vamos a entrar a una crisis que ahorita no se está viendo porque es maravilloso deportar gente, según dice el presidente Donald Trump, y está cumpliendo su promesa de campaña. Algunos se lo aplauden, pero después vamos a tener otro serio problema aquí en Estados Unidos. La falta de Eh, mano de obra. y sí, por lo pronto, pregunta, ¿este martes la situación está más calmada o fue un día más de protestas violentas en Los Ángeles y en otras partes? No he visto violencia por ahora, pero sí siguen las manifestaciones. Hace poquito estaba viendo que los manifestantes cerraron la autopista 101, que es una vía muy importante en Los Ángeles, y que cerrarla ocasiona un caos vehicular y un estrés importantísimo, porque además estás hablando de horas en que la gente se empieza a trasladar del trabajo a sus casas. Eso es impresionante. Hasta ahorita no he visto que haya otra vez violencia. Lo que sí he visto es que siguen los manifestantes ondeando banderas mexicanas. Habían dicho que ya no las iban a utilizar, porque regresamos al tema. Una de las cosas que están diciendo muchos estadounidenses es: ¿por qué salen con las banderas de México? Es una falta de respeto cuando están en Estados Unidos. ¿Qué no están defendiendo que quieren estar aquí en este país? ¿Por qué salen con banderas de México? Y lo peor del caso, Alberto, es que los que salen con banderas de México, y eso lo reporta mucha gente de allá, desde Los Ángeles, es que no son personas nacidas en México. Los que Seguramente. salen con las banderas de México son probablemente segunda o tercera generación, o a lo mejor ni siquiera tienen nada que ver con México, pero salen con la bandera de México a violentar y no nos hacen, o sea, nos hacen un flaco favor. Por supuesto, a los mexicanos, tú siendo mexicana igual que yo. Ana, rápidamente, ¿cuál es el juego político aquí de Donald Trump? Donald Trump, o sea, Donald Trump alega que lo está haciendo para calmar la situación, pero me imagino que hay un trasfondo político importante en todo esto. Eso es darle un golpe muy duro a un estado evidentemente demócrata, en donde si Donald Trump establece que él tuvo el poder y controló y metió a la Guardia Nacional y mandó infantes de marina y él pudo controlar la situación, eso es básicamente decirle al resto del país: ven, y lo hice con California, no con un estado pequeñito, lo hice con California. Y además han amenazado al gobernador Gavin Newsom de arrestarlo. Claro, cuando le preguntaron a Trump que bajo qué cargo lo arrestaría, Gavin Newsom dijo: bueno, porque es que nunca debió de haber corrido como gobernador, porque mira el desastre que tiene como estado. Eso no es motivo para que lo arresten. Ujú, Pero ujú. esa sería la idea de la administración federal o del gobierno federal: este es el ejemplo que podemos poner. Nosotros vamos a controlar. Si controlamos a California, los controlamos a todos, así que tranquilícense. Y aquí en Nueva York, por ejemplo, donde estoy yo, en el área que estoy, hay manifestaciones de solidaridad. No se ha pasado a mayores, y además espero que estén viendo los manifestantes también que no es nada bueno tener violencia. Pueden terminar detenidos y dos, no ayudan a la causa. Los periodistas están sufriendo en esta materia. Fíjate, un ex compañero mío de Telemundo 52, su camioneta o sea, la destruyeron, le poncharon las llantas, Mm. le pintaron, lo golpearon. O sea, no están trabajando como deben trabajar. Pero a lo que voy, regresando a tu pregunta, es: California es el ejemplo para el resto del país de que Donald Trump puede controlar la situación. Por ahorita, obviamente, no ha podido cerrar el capítulo, pero esa es su intención. Ya. Bueno, pues Ana Patricia Candiani, periodista de la cadena Univisión en Estados Unidos, te agradezco muchísimo, como siempre, tu excelente disposición a charlar con nosotros, Ana. Un abrazo. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias. Bien, y ahora vámonos con otro colega periodista, el que siempre es regular en los martes, que es nuestro queridísimo Fernando Francia. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, ¿cómo estás vos, Alberto? Con tanta información de alto calibre en la región, en el mundo, esto Sí, 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 sí. está candente. Sí, muy, muy triste. Ojalá y fueran buenas noticias, pero no, no son buenas noticias, afortunadamente, mi querido Fernando. Adelante. Casi todas malas. Y
justamente me estaba debatiendo yo si hablar de la ocupación en Palestina, de eh, Chávez en Francia, de Los Ángeles en toda esta, bueno, California y Estados Unidos en todo este drama, eh, la elección de jueces en México, ya pasó un tiempo, Cristina en Argentina con su condena, en fin, hay tantos temas. Entonces pensé más bien en a comentar sobre cómo formamos nuestra opinión cuando queremos opinar sobre algo. La opinión de las personas en procesos democráticos es muy importante permanentemente, pero ¿cómo sabemos cuál es la opinión de la gente? ¿Qué opinas sobre la ocupación israelí en Palestina? ¿Qué opinas sobre la elección de los jueces en México? ¿Qué opinas sobre el atentado al candidato colombiano en plena campaña? Bueno, en pre-campaña. Una elección democrática libre es una forma de saberlo, ¿no? Votos equivalen a opiniones, pero realmente lo sabemos porque al final puede quedar un presidente con apenas el 17% de la elección o que significa el 11% del padrón o que significa incluso el 8% de la población en Costa Rica. ¿Es representativo eso de la opinión pública? Tal vez tengas una opinión firme, tal vez una vaga sensación de algo, quizás nada, pero incluso tener, repetir o evitar una opinión ya es parte del juego de la opinión pública. Porque no es que esté ahí como un paquete para abrir, como algo que podemos ver, es una construcción, una interpretación y a veces hasta una fabricación. Entonces, bueno, el sociólogo francés Pierre Bourdieu decía muy claro que muchas veces lo que se presenta como una opinión pública es apenas el resultado de una encuesta hecha a ciertas personas con ciertas preguntas y difundido en ciertos medios. Eso que parece tan objetivo suele en realidad estar más cerca de una producción, de un diseño, que de la realidad. ¿Por qué preguntamos una cosa y no preguntamos otra, por ejemplo? Y ahí estamos dando señas de esa opinión pública construida. Las opiniones no nacen solas, se forman en un ecosistema, digámoslo así, en la población. Los medios deciden cuáles son los temas más importantes, las redes refuerzan lo que nosotros ya creemos en nuestra burbuja, pero además se hacen eco de lo de los medios, las emociones empujan más que la razón, y bueno, al final la familia, amigos, cultura, trabajo, en fin, la presión social también está ahí presente. Ahora, esa opinión, la supuesta opinión pública, ¿es libre? A veces opinamos en libertad, cada uno en lo personal, pero luego, ¿cuáles son las opiniones que se juntan para decir esto es la opinión pública? Los que se oyen más. ¿Es espontánea? ¿Es fabricada? Bueno, a veces la opinión brota desde abajo, en un movimiento, sin liderazgos, pero a veces se va construyendo según intereses y simula un consenso. Cuando decimos lo que piensa la gente, ¿no? ¿Quién es la gente? ¿Los que salen en la tele? ¿Los que tienen más seguidores? ¿Quiénes responden encuestas? O también los que no tienen voz, ni micrófono, ni internet, ni teléfono, aparecen en la opinión pública. Bueno, la opinión pública puede incluir o excluir personas, puede reflejar una mayoría real o solo una minoría con poder. Pueden pasar las dos cosas y no necesariamente lo sabemos. Por eso cuando alguien dice, esto quiere la gente, conviene preguntarse, ¿qué gente? ¿Cómo se midió? ¿Quién lo dice? En tiempos en que la información vuela, las verdades se fabrican, la opinión pública no necesariamente es una foto, es más una especie de espejo empañado, ¿no? Muchas veces una visión borrosa de lo que algunos piensan y posicionan. Algunos con micrófono tienen más espacio para opinar y ser escuchados. Y a veces ciertos grupos empujan hasta cambiar lo que parecía normal, como ha pasado con grandes temas sociales en la historia, los derechos civiles y demás. Entonces, la próxima vez que alguien hable de la opinión pública, veamos bien de qué se trata. A veces es solo una forma de hacernos creer que todos piensan algo. No, qué interesante, fíjate, me hiciste reflexionar porque yo, a diferencia de ti, a diferencia de Ana Candiani, y creo que a diferencia incluso del mismo Mauricio Sandoval y de muchos otros que están en esta profesión, yo no estudié periodismo, entonces yo no tengo la base teórica del periodismo, pero recuerdo que desde que comencé muy muchacho a hacer estos asuntos de creerse uno periodista,
yo veía que muchos periodistas hablaban de la opinión pública, hablando de lo que ellos hablaban como la opinión pública. Y yo decía, "Ay, yo lo veía como raro, pero ahora que yo ya estoy metido en esto, yo digo, no, espérame. Yo tengo mi opinión y esa es mi opinión. Jamás voy a decir que es la opinión pública porque hay, hay muchísima gente que no está de acuerdo con muchas cosas de las que digo y que tengo las canas para saberlo, ¿me entiendes? Entonces, no es la opinión pública, es mi opinión que es diferente. Pero vos lo dejás claro. Otra gente trata de decir, he escuchado por ahí y dicen lo que piensan, ¿verdad? Exacto. Camuflando un poquito esa opinión personal. Pero luego lo que vos decís lo escuchan nuestros amigos oyentes y se van formando una opinión. Entonces, vos sos influyente en lo que la gente piensa. No es que vos le digas a la gente, tienen que pensar como yo, pero ocupás un lugar de influencia y está bien, eso no tiene nada de malo. La gente tiene que pensar, ¿este tipo tiene razón o no? O me gusta o no me gusta, o me parece o no me parece. Pero de ahí a tratar de extrapolar de que lo que piensa la gente es algo que yo, de lo que yo estoy diciendo, ahí está complicado. Y por eso me vino este tema a la mente, porque yo iba a decir lo que pienso sobre alguno de los grandes temas candentes de hoy y pensé, bueno, pensemos cómo se forma la opinión pública, ese intento de hacer una masa grande, cuando en realidad son muchas pequeñas masas pequeñas que están en nuestro mundo, ¿no? Así es. Bueno, pues Fernando Francia, muchísimas gracias como cada martes, te lo agradezco. Un abrazo grande, hasta la próxima. Hasta la próxima. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.